durante el reparto de bienes, mi hija gritó: «Pa, ¿qué quieres dinero? Si ya estás con un pie en la tumba». Todos en la sala soltaron la carcajada. Jamás imaginaron que una cláusula lo cambiaría todo. Me da gusto que estés aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia y dime desde qué ciudad me estás leyendo, para saber hasta dónde ha llegado mi voz. Me llamo Agatha y, a mis 73 años. Pensé que ya había conocido todas las formas posibles de desamor. Pero me equivoqué. La mesa de conferencias, de caoba pulida, se extendía frente a mí como si fuera un campo de guerra. Alrededor estaban mis 3 hijos, sus parejas y 2 nietos que apenas conocía. El despacho del abogado olía a cuero y a billetes viejos. De esos lugares donde las familias o se unen para siempre o se rompen sin remedio. Hoy, tocaba lo segundo. Vamos a comenzar con el tema de la distribución del patrimonio, dijo el licenciado Morrison, ajustándose sus lentes de montura delgada. La señora Patterson ha manifestado su deseo de repartir sus bienes en vida. Yo me quedé sentada, tranquila, con las manos entrelazadas sobre el regazo, observando con atención los rostros de mi familia. Durante meses me preparé para este momento. Ya sabía de memoria cómo iba a desarrollarse. Para ellos, yo era una carga, una vieja aferrada a una herencia modesta. ¿Qué creían merecer? Leilani, mi hija menor, de 45 años, se retorcía en su asiento con impaciencia, luciendo su traje carísimo. Siempre fue la más directa, la que heredó la lengua filosa de su padre. Pero ni un gramo de su ética de trabajo. Ya podemos ir directo a los números, mamá. Todos tenemos cosas que hacer. Sus hermanos, Marcus y David, asintieron en silencio. Marcus revisó su reloj de marca. David, su celular. Ninguno de los dos me había visitado en los últimos 6 meses. A menos que necesitaran algo. Los activos principales de la señora incluyen esta casa, valuada en 350,000. Una cuenta de ahorros con unos 47,000. Y el fondo de pensión que dejó su difunto esposo, continuó Morrison. Yo los miré con atención. La decepción en sus caras fue inmediata. Y apenas si la intentaron disimular. Esperaban más. Muchísimo más. Durante años se la pasaron dando vueltas a mi alrededor como sopilotes, comentando sobre mi estilo de vida y haciéndose conjeturas sobre mis inversiones. ¿Eso es todo? La voz de Leilani rompió el silencio como cuchillo afilado. ¿Y todas esas propiedades que decía papá? ¿Y las rentas que mencionaba? Respiré hondo. Ese dolor en el pecho regresó. El que siento cada vez que mis hijos me muestran quiénes son en realidad. Tu padre solía exagerar. Lo que ves aquí es lo que hay, hija. La sala se llenó de susurros y miradas cruzadas. David se inclinó hacia su esposa, negando con la cabeza. Marcus se frotó la frente, como si estuviera haciendo cuentas. Y evaluando si valía la pena seguir teniendo relación conmigo. Pero fue Leilani quien dio el golpe final. Se paró de golpe, la silla chirrió sobre el piso de madera. Su cara estaba roja, no solo de coraje, sino también de algo peor, desprecio. ¿Hablas en serio? ¿Estás aquí sentada actuando como si esta miseria de dinero importara? Con un gesto lleno de rabia señaló los papeles desparramados sobre la mesa. ¿Para qué quieres dinero? Si ya te estás muriendo. El silencio que siguió fue como un balde de agua fría. Y luego, uno por uno, empezaron a reír. Marcus primero, con una risita burlona. David le siguió, luego su esposa. Incluso mi nieto, que lleva mi sangre, se rió con suficiencia y negó con la cabeza. Y en ese instante, sentí como algo dentro de mí se apagaba para siempre. No fue una muerte rápida, de esas que llegan con un susto. Fue la muerte lenta, dolorosa. De esa esperanza que se apaga de a poquito hasta que ya no queda nada. Las personas que yo había amado sin condiciones durante tantos años. Ahora me veían como un estorbo. Un estorbo incómodo entre ellos y lo que sentían que les tocaba por derecho. El licenciado Morrison se aclaró la garganta, nervioso. La cara más blanca que una hoja.
Tal vez deberíamos tomar un pequeño receso. No le dije bajito, pero con una firmeza que ni yo sabía que tenía. Vamos a terminar con esto. Las risas se fueron apagando, pero las sonrisas crueles se quedaron ahí, colgadas en sus rostros como máscaras. Leilani se volvió a sentar con una sonrisita de satisfacción. Como si pensara que por fin me había puesto en mi lugar. Mientras hablaban, metí la mano en mi bolso y saqué un sobresellado. Faltan algunas cositas, dije, dejándolo sobre la mesa. Unos documentos que hay que revisar. Lo coloqué con cuidado, y sonreí. No una sonrisa cualquiera. Una sonrisita de esas que dicen más de lo que uno se atreve a decir en voz alta. Morrison levantó las cejas, sorprendido. Por primera vez en todo el día, sentí algo que no era puro dolor. ¿Qué es eso?, preguntó Marcus, mirando el sobre con desconfianza. Nada más una cosita que he estado guardando por un buen rato, respondí. Mientras mis dedos temblaban un poco al tocar el borde del sobre. Verán, chamacos, a veces las personas que uno más subestima son justo las que terminan dando la sorpresa. La sala se quedó en silencio. Pero no era el mismo silencio de antes. Algo se había movido en el aire. Pude ver cómo la confusión empezaba a reemplazar la seguridad en sus caras. Estás en las últimas, repetí, saboreando cada palabra que había dicho Leilani. Qué curioso que lo dijeras justo así. El sobre seguía ahí, sobre la mesa de caoba, como si fuera una bomba a punto de estallar. Mis hijos lo veían como si los estuviera retando. La seguridad que tenían hace un rato se les escurría entre los dedos. Después de 40 años de planear con cuidado. Este era el momento. Mamá, ¿qué hay ahí?, preguntó David, sin ese tonito mamón que solía usar conmigo. Me acomodé de nuevo en mi silla, los observé bien. Y por primera vez en mucho tiempo, los vi realmente, inseguros. Como niños perdidos, sin saber qué hacer. Antes de empezar, les quiero contar una historia. La historia de una viuda joven que se quedó sola con 3 chamacos. Y ni un solo peso en la bolsa. Leilani puso los ojos en blanco. ¡Ay! Ya escuchamos esa historia triste como 1000 veces. No la interrumpí, firme, tajante. Lo que escucharon fue la versión que yo quería que supieran. La verdad es muy distinta. Y empecé a hablar. Mi voz se fue haciendo más fuerte con cada palabra. Cuando su papá murió en ese accidente de coche. Yo tenía 28 años. Una hipoteca encima, 3 hijos que no llegaban ni a los 10 años. Y exactamente $237 en nuestra cuenta de cheques. El seguro de vida apenas alcanzó para pagar el funeral. Marcus se movió incómodo en su asiento. Nunca supieron esos detalles. Nunca se tomaron la molestia de preguntarme por esos primeros años. En los que lo único que importaba era sobrevivir. Tuve 3 trabajos, seguí. Limpiaba oficinas por las noches. Servía comidas a la hora de la comida en un restaurante. Y hacía costuras los fines de semana. ¿Se acuerdan de la señora Henderson, la que vivía al lado? ¿Y los cuidaba cuando salían de la escuela? A ella le pagaba con lo poquito que sacaba haciendo bastillas. En los vestidos de las señoras de la iglesia. La sala se quedó en completo silencio. Hasta el licenciado Morrison había dejado de mover sus papeles. Pero no solo trabajaba para mantenernos. También estaba planeando. Cada propina, cada monedita extra. Cada billete que lograba ahorrar tenía un objetivo. Asegurarme de que esta familia jamás volviera a pasar hambre. Tomé el sobre, esta vez con las manos firmes. En 1984 compré mi primera propiedad. Un pequeño dúplex, 3 pueblos más allá. Con el dinero que había juntado durante 2 años. La puse a nombre de AM Holdings. Mis iniciales y las de su padre. ¿Nunca se preguntaron por qué a veces me iba a otros pueblos los fines? Decían que iba a visitar amigas. La cara de David se puso blanca. ¿Con qué dinero compraste esa casa?, preguntó, apenas en un susurro. Con lo que gané mientras ustedes dormían bien tranquilos. Mientras jugaban en la calle, mientras crecían pensando.
Que su madre no era más que una viuda pobre que apenas se mantenía. Mi voz no sonaba con rencor. Solo decía la verdad. Para 1990 ya tenía 3 propiedades. En 1995, 7. Y hoy, abrí el sobre y esparcí su contenido sobre la mesa. Escrituras, estados de cuenta, documentos notariales. 40 años de planeación y trabajo minucioso. Hoy soy dueña de 15 propiedades comerciales. En 3 municipios. 7 edificios de departamentos. 4 locales, 3 oficinas corporativas. Y un pequeño centro comercial. Fui señalando cada papel mientras hablaba. AM Holdings genera alrededor de $43,000 mensuales. En rentas. El único sonido que se escuchó fue la bocanada de aire que soltó Leilani de puro impacto. Eso es imposible, murmuró Marcus, tomando uno de los estados de cuenta. Ese muestra un saldo de $867,000, dije yo, terminando por él. Y es solo una cuenta. Hay 4 más. David agarró otro papel con las manos temblorosas. Esta propiedad está en el centro. En pleno distrito financiero. ¿Sabes cuánto vale esto? Aproximadamente 2.4 millones, contesté sin alterarme. La hice evaluar el mes pasado. Y en ese instante, el ambiente en la habitación cambió por completo. Mis hijos, que hacía apenas unos minutos, se burlaban de mi herencia miserable. Ahora no podían apartar la vista de los papeles, que revelaban una fortuna que nunca se imaginaron. ¿Pero por qué?, preguntó Leilani con la voz apenas audible. ¿Por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué nos dejaste creer que eras una carga? Una viejita viviendo en la ruina. Recogí los documentos y los ordené con calma, uno por uno. Porque necesitaba saber quiénes eran de verdad. Quería saber si mis hijos me querían a mí. O solo querían lo que creían que podía darles. Marcus se pasó las manos por el cabello. El rostro rojo, no solo de vergüenza. También de desesperación. Mamá, no teníamos ni idea. Si hubiéramos sabido, empezó Marcus. Me habrías tratado diferente, lo interrumpí. Sí, estoy segura de que sí. Pero la verdadera pregunta es: ¿habría sido por amor o por pura ambición? Me levanté despacio. La artritis hizo que el movimiento doliera. Pero mi dignidad seguía firme. Estos papeles representan 40 años. De sacrificios, planeación y chamba de verdad. 40 años construyendo algo con las uñas. Mientras ustedes asumían que yo no era capaz de nada más que hornear galletas y mandarles tarjetas de cumpleaños. Leilani intentó agarrar una de las escrituras, pero le puse la mano encima. Creo que esta reunión ya se terminó. Espera, dijo David con urgencia. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que entender. ¿Qué es lo que necesitan entender?, pregunté con voz baja. ¿Que todo cambió de golpe? Fui metiendo de nuevo todos los documentos al sobre y lo guardé en mi bolsa. Estás en las últimas, repetí, mirando a Leilani. Tal vez sí, pero estas piernas me han llevado más lejos de lo que ustedes jamás imaginaron. Pasaron 3 días antes de que alguien me hablara. 3 días de silencio bendito en mi casita modesta, donde por fin pude respirar sin el peso de sus expectativas ahogándome el alma. Pasé ese tiempo en mi jardín, leyendo libros que siempre quise leer, y hablando con gente que de verdad me importa. El jueves por la mañana sonó el timbre. No me sorprendió verlos a los 3 parados en el porche. Lo que sí me sorprendió fue cómo se veían. Humildes, casi derrotados. Ya no había ni rastro de esas sonrisas altaneras, ni de las miradas condescendientes. Mamá, dijo Marcus con voz medida. Necesitamos platicar. Me hice a un lado para dejarlos pasar, viendo cómo ahora miraban mi sala con otros ojos. Los muebles que antes llamaban anticuados, ahora les parecían acogedores.
Las fotos familiares que ignoraron por años. De pronto les llamaban la atención. Hice café, dije, sentándome en mi sillón favorito. Ese mismo que Leilani quería cambiar. La Navidad pasada porque ya se veía viejo. Se sentaron juntos en el sofá, por fin unidos. Pero no como siempre lo soñé. Esta vez, esa unidad venía del miedo. No del cariño. Hemos estado investigando, empezó David. Sacando una carpeta llena de papeles. Sobre AM Holdings. Sobre las propiedades que mencionaste. Le di un sorbo a mi café y esperé. El centro comercial de la calle ELM, dijo Leilani. Su voz temblaba un poco. Pasamos por ahí ayer. Mamá, es enorme. El estacionamiento estaba lleno. Hay como 20 negocios ahí. 23, corregí con suavidad. Incluyendo el supermercado principal. Que justo acaba de renovar contrato por otros 10 años. Marcus se inclinó hacia adelante. Ese instinto de negociante por fin se le activaba. Los ingresos de esa sola propiedad deben ser una barbaridad. Lo son, respondí tranquila. Tu papá estaría orgulloso. Siempre decía que en los bienes raíces. La ubicación lo es todo. Se miraron entre ellos y casi podía ver cómo hacían cuentas. En sus cabezas. Números que nunca se habían molestado en pensar. Cuando creían que yo no era más que una carga. Pero hay algo más que tenemos que hablar, continué. Dejando mi taza sobre la mesa. Algo que descubriste durante tu investigación. Y que no has querido mencionar. La cara de David se puso blanca. ¿Cómo supiste que encontramos el informe? ¿El que le mandaste hacer al detective privado? Sonreí, pero con tristeza. El señor Peterson me habló ayer. Dijo que era por cortesía profesional. Al parecer, lleva 6 años manejando mis pólizas de seguro. El silencio cayó sobre todos como una losa. Finalmente, Leilani habló, casi en un susurro. Sabemos de las pláticas. Se me apretó el corazón. Pero me obligué a no mostrarlo. ¿Qué pláticas? Las que tuvimos la Navidad pasada, dijo Marcus. Sin poder verme a los ojos. Sobre encontrar un buen lugar para ti. Sobre cómo sería mejor para todos. Si me metían a una residencia de ancianos, rematé yo. Sin levantar la voz. Sí, los escuché. Estaba en la cocina haciendo más café. Cuando decidieron mi futuro entre risas y murmullos. El dolor que vi en sus caras esta vez. Ese sí parecía real. Pero ya era tarde para el arrepentimiento. No lo dijimos con mala intención, soltó David. Casi suplicando. Pensábamos que estabas en aprietos. Que necesitabas ayuda. Ayuda, me reí, sin humor alguno. Pensaban que necesitaba ayuda. Para manejar los $43,000 mensuales. ¿Qué recibo en rentas? Leilani rompió en llanto. Lágrimas verdaderas, no de las de niña caprichosa. Lo sentimos, mamá. Lo sentimos tanto. No tenía ni idea, ¿verdad? Ni de lo que soy capaz. Ni de todo lo que construí en 40 años. Y mucho menos de que los escuché. Planeando guardarme como si fuera un mueble viejo que ya estorba. Me levanté y caminé hasta mi escritorio. Saqué otro sobre, más grueso que el primero. Hay algo más que necesitan saber, dije. Mi voz firme a pesar del nudo en el pecho. Las disposiciones especiales que hice. Marcus se enderezó en el sofá. En mi testamento, que actualicé la semana pasada. Incluí lo que los abogados llaman una cláusula de no impugnación. Abrí el sobre y les mostré la primera hoja. Esto dice que si alguno de ustedes impugna el testamento, presenta una demanda o trata de alegar que no estoy en mis 5 sentidos, pierde todo derecho a la herencia. Los 3 se pusieron pálidos al instante. Y además continué. Si alguien intenta declararme incompetente o meterme a un asilo contra mi voluntad, todo el patrimonio será donado.
A la Fundación para la Investigación del Alzheimer. No, no puedes estar hablando en serio, susurró Leilani. Lo digo totalmente en serio. Y todavía hay algo más. Saqué un último documento. Es una carta con instrucciones para mi abogado. En caso de que algo me pase en circunstancias sospechosas. Si muero repentinamente o si alguien descubre que estoy siendo presionada o manipulada. Esta carta activa una investigación completa sobre las acciones de mi familia. La habitación se quedó en completo silencio. Lo único que se oía era el tic-tac del reloj de pie. En el pasillo. Ese mismo reloj antiguo que me habían sugerido. Tirar porque ya no combinaba con nada. Venderla porque, según ellos, era demasiado grande para una casa tan pequeña. ¿Pero por qué?, preguntó Marcus al fin, con el tono de quien no entiende nada. Lo miré a los 3 adultos que había criado, amado y por quienes me había partido el lomo durante toda mi vida. Y sentí algo más fuerte que enojo, una tristeza profunda. No les estoy haciendo nada, dije en voz baja, con una calma que no esperaba de mí misma. Solo me estoy protegiendo de ustedes. Caminé hasta la puerta principal y la abrí sin decir más. Creo que esta visita ya se terminó. Salieron despacio, como si el peso de lo que acababan de ver y escuchar apenas empezara a asentarse. Su desesperación inicial fue sustituida por algo más frío, más oscuro. Cuando Leilani pasó junto a mí, se detuvo un segundo y me miró con unos ojos que no reconocí. Esto no se acaba aquí, mamá dijo con un tono que traía amenaza escondida. La miré directamente, sin parpadear. No, mi amor, esto apenas empieza. Desaparecí un martes por la mañana, a principios de marzo. Dejé atrás una nota en la mesa de la cocina y una casa que, de repente, se sentía demasiado chica para guardar todos mis secretos. La nota era breve: me fui de viaje. No me busques. Mamá. Lo que mis hijos no sabían era que ese momento lo había estado planeando por meses. Desde aquella Navidad en la que escuché su conversación sobre internarme en un asilo, cuando pensé que hablaban de otra persona, una carga, una anciana inútil, y no de su propia madre, comencé a preparar mi salida. El investigador privado que ellos habían contratado, el tal señor Peterson, fue quien sin querer me reveló su juego, y terminó trabajando exclusivamente para mí. En febrero, vendí 3 de mis propiedades más pequeñas, discretamente, sin que ningún documento pasara por AM Holdings. Las operaciones se hicieron en silencio, y los fondos fueron transferidos a cuentas bancarias que ellos ni siquiera sabían que existían, en estados que no podrían localizar ni con mapa. Desde mi hotel en Charleston, con vista al mar y un café caliente entre las manos, veía cómo se desataba el caos gracias a una red de vecinos y viejos amigos que me mantenían informada. La señora Kowalski, mi vecina de al lado, me llamaba diario con sus reportes emocionados, como quien mira una novela en vivo. Ágata, están en pánico, me dijo al tercer día. Leilani vino 2 veces ayer. Me exigió saber dónde estás. No fue muy amable, la verdad. Sonreí mientras las gaviotas volaban afuera de mi ventana. Por primera vez en décadas, despertaba sin esa presión en el pecho. Sin la culpa, sin las miradas cargadas de juicio, sin el constante sentimiento de no ser suficiente. ¿Y los muchachos?, le pregunté. Marcus contrató un servicio de búsqueda profesional. Hay gente llamando a todos los hoteles, revisando movimientos de tarjetas de crédito. ¿Y David? David sigue yendo a tu casa, como si fueras a aparecer de repente. Me reí. Qué ironía. Estaban invirtiendo más tiempo y esfuerzo en buscarme en una semana que en visitarme durante los últimos 2 años. Al finalizar esa primera semana, según la señora Kowalski, algo más los sacudió. Descubrieron que 3 propiedades ya no estaban en manos de AM Holdings. Habían sido vendidas legalmente a nuevos propietarios sin ninguna relación con ellos. Leilani armó un escándalo en la oficina del señor Peterson, gritando sobre fraude y robo, pero Peterson les explicó lo obvio: yo tenía todo el derecho legal de disponer de mis bienes. Por supuesto que lo tenía. Las propiedades eran mías, compradas con dinero que yo misma había ganado, registradas bajo una empresa que fundé y manejé durante 40 años. Pero mis hijos, por alguna razón,
Se habían hecho a la idea de que ya eran dueños de todo, solo por el simple hecho de haber nacido de mí. En la segunda semana, su desesperación escaló. Empezaron a buscarme contactando a parientes lejanos con los que no hablaba desde hacía décadas, a vecinos de casas donde vivía hace años, incluso a antiguos jefes de trabajos de juventud que apenas recordaba. Eso sí, fueron metódicos. En eso les reconozco el esfuerzo. Lástima que nunca hubieran sido igual de constantes con su cariño. Fue durante la tercera semana cuando encontraron algo que cambió por completo el juego. La llamada de la señora Kowalski llegó más temprano de lo habitual esa mañana. Su voz traía emoción, pero también una inquietud difícil de disimular. Ágata, querida, encontraron algo. Unos papeles. Algo como registros de donaciones. Sentí como mi mano se apretaba en torno al teléfono. ¿Qué clase de registros?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. No escuché todo, dijo ella, pero Leilani estaba llorando. No con sus lágrimas de siempre, no. Llorando de verdad. Decía algo de investigación contra el cáncer, de hospitales infantiles. Cerré los ojos. Lo sabían. Durante el último mes, mientras ellos jugaban a decidir en qué asilo meterme, yo había estado ocupada con otros planes. Planes importantes. Donaciones a causas que sí me importaban, a organizaciones que sí ayudaban, que daban y no quitaban. ¿Cuánto fue?, pregunté en voz baja. No sé los números exactos, me respondió, pero Marcus andaba gritando sobre millones, en plural. Esa misma noche, sonó mi celular. Era Leilani. Su nombre apareció en la pantalla, y por primera vez en 3 semanas, contesté. Hola, mi amor. Mamá, su voz sonaba áspera, deshecha. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Encontramos los papeles, las donaciones. Dime que no regalaste todo. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, dejando que se escuchara su respiración agitada al otro lado de la línea, el pánico que intentaba disimular pero no podía. No todo, le dije al fin. Pero suficiente. Suficiente para qué, susurró. Suficiente para asegurarme de que mi dinero termine en manos de gente que sí lo valore. Gente que no se burle de una anciana, ni la trate como si ya estuviera acabada. Entonces lo dijo. Las palabras salieron de ella como si se le hubiera roto algo por dentro. Lo sentimos. Mamá, en serio, lo sentimos mucho. Nos equivocamos. Fuimos tontos. Fuimos crueles. Por favor, regresa. Por favor, danos la oportunidad de arreglar esto. ¿Y cómo se arregla eso, Leilani? ¿Cómo se remienda el daño de haber tratado a tu madre como si fuera una carga, como si fuera basura? Hazme olvidar que alguna vez pensaste en desecharme como si fuera un mueble viejo. No era así, dijo ella, casi suplicando. Tú crees que sí, pero no lo era. Lo triste es que, si simplemente me hubieran querido, si de verdad me hubieran amado a mí, no a mi dinero, nada de esto habría pasado. Ahora podía oírla llorar, sollozos profundos, reales, de esos que quizá hace años me habrían conmovido, pero ya no. ¿Dónde estás?, preguntó entre lágrimas. En un lugar donde la gente me trata con respeto, le respondí con calma. Donde me escuchan cuando hablo. Donde no me ven como un estorbo solo porque tengo 73 años. ¿Vas a volver?, quiso saber. Me quedé mirando el mar frente a mí, ese horizonte infinito que parecía ofrecerme todas esas posibilidades que nunca me permití explorar. Sinceramente, no lo sé, le dije, y por primera vez en semanas, estaba siendo completamente honesta. La línea se quedó en silencio, solo se oían sus sollozos. Habrá una última sorpresa, dije por fin. El señor Peterson se pondrá en contacto contigo la próxima semana con la información final. Y entonces vas a entender con claridad cuánto te costaron tus decisiones. Colgué antes de que pudiera responder, apagué el celular y salí al balcón. Mañana se enterarían de la última venta, la propiedad más grande de todas. Y ahí sí, se darían cuenta de todo lo que habían desperdiciado. Regresé a casa un jueves por la tarde, a finales de abril, manejando un coche que nunca habían visto, un sedán sencillo, funcional, que compré en efectivo allá en Charleston.
Las azaleas estaban en flor en mi jardín frontal, rosadas y blancas, como un recordatorio amable de que la vida sigue su curso, sin importar el drama humano. La señora Kowalski fue la primera en verme y corrió hacia mí antes de que siquiera apagara el motor. «Ágata, gracias a Dios que estás bien», exclamó. Me abrazó con fuerza. Estaban vueltos locos. Leilani me ha estado marcando diario pidiéndome cualquier pista. Le sonreí con cariño y correspondí el abrazo. Estoy bien, querida. Mejor que nunca, de hecho. Todavía no saben que volviste, susurró como si planeáramos una travesura. ¿Quieres que les llame? No hace falta, le dije. Ellos solitos se van a dar cuenta pronto. Tenía razón. En menos de 2 horas, los 3 ya estaban en mi puerta. Seguro habían estado vigilando, o quizá tenían a alguien más haciéndolo por ellos. La desesperación en sus rostros fue inmediata y genuina. Mamá, dijo Marcus con la voz quebrada, gracias a Dios que estás bien. Los dejé pasar y me di cuenta de cómo miraban la casa, ese espacio tan familiar, como si fuera la primera vez que lo veían. Y en cierto modo, lo era. Todo había cambiado. Yo había cambiado. Siéntense, les dije, acomodándome con calma en mi silla favorita. Tenemos cosas que hablar. Se sentaron en la orilla del sofá como pajaritos asustados, listos para salir volando. No me quitaban los ojos de encima. El señor Peterson nos habló del centro comercial, dijo David, con voz apagada. Sobre la venta, asentí. Mi propiedad más grande, la más valiosa. Solo el inquilino principal pagaba $12,000 al mes. La vendiste en 4.7 millones, susurró Leilani, como si decir el número en voz alta la hiciera más real. Trabajé con una desarrolladora muy seria, les dije. Tienen grandes planes para ese terreno, y fueron muy generosos con su oferta. El silencio que siguió pesaba como plomo. Lleno de todo lo que pudo haber sido, y no fue. ¿Y a dónde se fue el dinero?, preguntó Marcus, aunque por su voz ya se notaba que intuía que la respuesta iba a partirle el corazón. Saqué una carpeta del cajón de mi escritorio. Era la última revelación en este largo drama familiar. 2 millones se fueron al hospital infantil donde atendieron a tu papá durante sus últimas semanas, dije con firmeza. Están construyendo una nueva ala para investigación de cáncer pediátrico. Leilani soltó un pequeño gemido, como si eso le doliera más que cualquier cifra. 1 millón fue para el fondo de becas del colegio comunitario donde tomé clases nocturnas cuando ustedes eran pequeños. Va a servir para ayudar a madres solteras a estudiar y salir adelante. David se llevó las manos a la cabeza, sin decir nada. El resto del dinero se depositó en fideicomisos para mis nietos. Pero no lo podrán tocar hasta que cumplan 30 años, y solo si mantienen una relación conmigo basada en respeto, no en dinero. ¿Y nosotros?, susurró Marcus, apenas audible. Me recargué en la silla y los miré uno por uno. Ustedes se llevan exactamente lo que valgo para ustedes, según esa junta con el abogado. Nada. La palabra quedó suspendida en el aire, como un golpe seco. Pero aún había algo más que necesitaban escuchar. ¿Hay algo más importante que el dinero?, continué, levantándome. Caminé hasta la repisa sobre la chimenea y tomé una vieja foto de los 4, de hace muchos años, cuando todavía me abrazaban sin vergüenza, cuando no me veían como una carga. Durante 40 años construí un imperio en silencio. No porque me avergonzara de lo que logré, sino porque quería ver quiénes eran en realidad. Quería saber si me amarían creyendo que era solo una viuda pobre, o si solo les interesaba lo que pudieran sacar de mí. Me di la vuelta y los enfrenté. El dolor en sus rostros era evidente, casi insoportable. Casi. Fallaron la prueba, los 3. Podemos cambiar, dijo Leilani, con una desesperación que ahora sí sonaba genuina. Podemos hacerlo mejor. Ahora entendemos. ¿Entiendes que tengo dinero?, la interrumpí sin miramientos. Eso no es lo mismo que entender que soy un ser humano que merece respeto. Volví a sentarme. Sentía en los huesos cada uno de mis 73 años, pero también una fuerza que no recordaba tener desde hacía décadas. No soy una mujer rencorosa, dije, más suave esta vez. No hago esto para herirlos.
Lo hago para salvar lo poco que me queda de dignidad. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres de nosotros? Dinos cómo podemos arreglar esto. Los observé a los tres. A estos adultos que crié, que amé, por quienes me partí el alma y que al final me traicionaron. Quiero que se vayan, dije sin rodeos. Quiero que vivan su vida, y que me dejen vivir la mía. Tal vez, algún día, si aprenden a verme como algo más que una decepción o una fuente de dinero, podamos intentarlo otra vez. Pero no hoy. No hablas en serio, dijo David, sin creerlo del todo. ¿Nos estás cortando por completo? No, respondí tranquila. Ustedes se desconectaron el día que decidieron que yo ya era un estorbo, y se rieron de eso. Se quedaron ahí, sentados, en silencio, digiriendo finalmente la realidad. Habían venido esperando encontrar a una viejita frágil, dispuesta a perdonar y olvidar. Pero en su lugar, encontraron a alguien que había aprendido la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Hay una cosa más, dije, justo cuando se estaban levantando para irse. He decidido escribir un libro, dije con calma. Sobre cómo construyo un imperio de negocios mientras criaba sola a 3 hijos. Sobre los secretos que las mujeres guardamos para proteger a nuestras familias. Sobre aprender a valorarse cuando nadie más lo hace. La cara de Leilani se puso blanca como el papel. No lo harías. Sí lo haré, respondí sin vacilar. Obviamente cambiaré los nombres. No soy cruel. Pero esta historia necesita ser contada. Salieron despacio, cabizbajos, derrotados. En la puerta, Leilani volteó una última vez, con lágrimas escurriéndole por las mejillas. ¿Nos odias?, preguntó. Pensé bien mi respuesta. No, mi amor, no los odio. Simplemente dejé de intentar ganarme el amor de personas que nunca me lo iban a dar de corazón. Después de que se fueron, me senté en el jardín mientras caía la tarde. Escuché a los pájaros y sentí, por primera vez en muchos años, una paz verdadera. Han pasado 2 años desde ese último enfrentamiento en mi sala, y puedo decir con toda honestidad que han sido los años más plenos de mi vida adulta. Escribo estas palabras desde el estudio de una cabañita encantadora en la costa de Carolina del Norte, a donde me mudé 6 meses después de que mis hijos cruzaran por última vez el umbral de mi casa. La cabaña no es grande, pero es completamente mía. La compré con dinero que gané con mi esfuerzo, la decoré con muebles que yo misma escogí y la llené de personas que genuinamente disfrutan estar conmigo. Mi vecina Eleanor y yo tomamos café todos los días en el porche, platicamos de libros, de política y de las vidas complicadas de los cardenales que anidan en mi árbol de roble. Nunca hablamos de dinero. El libro que juré escribir se volvió realidad. Construyendo en secreto, una guía para viudas hacia la independencia financiera fue publicado la primavera pasada por una editorial pequeña que se especializa en historias de mujeres. Cumplí mi palabra y cambié todos los nombres y lugares, pero la esencia de la historia sigue siendo la misma. Se vende de forma modesta, principalmente entre mujeres de mi edad que se ven reflejadas en mi camino. Lo más valioso es que el libro me abrió la puerta para dar charlas en grupos de mujeres y en colegios comunitarios. Ahora viajo 2 veces al mes para compartir mi historia con mujeres que pensaron que ya era demasiado tarde para empezar de nuevo, demasiado tarde para construir algo propio. La ironía no me pasa desapercibida. A los 75 años, finalmente estoy recibiendo el reconocimiento por mi visión empresarial, ese que mi propia familia nunca me dio. Las propiedades que aún conservo siguen generando ingresos. Aunque simplifiqué mucho mi cartera, me quedé con los 3 edificios más rentables y vendí el resto. Ese dinero ahora financia un programa de becas para madres solteras en 5 colegios comunitarios distintos por todo el sureste del país. Todo el papeleo ahora lo maneja una empresa de administración. Ya estoy demasiado grande como para andar recorriendo casas en renta, revisando si hay llaves que gotean o focos fundidos. Me mantengo en contacto con mis nietos a través de cartas y postales. Los más grandes, que ya rondan los 20 y tantos, se han acercado por su cuenta, con esa curiosidad que da el no saber del todo quién era su abuela, la que desapareció por un tiempo. Nos hemos reunido a comer en algunas ocasiones. Encuentros tranquilos, en lugares públicos, donde podemos platicar sin arrastrar el peso del drama familiar. Son buenos chicos,
confundidos por el coraje de sus papás, pero que ya empiezan a hacerse sus propias preguntas sobre lo que realmente pasó. Los fideicomisos que les dejé siguen ahí, generando intereses, esperando a que cumplan 30. Lo que hagan con eso y conmigo es decisión suya. Tendrán un futuro estable, eso sí, con o sin una relación conmigo. De mis hijos, Marcus, David y Leilani, sé lo básico por la red de mamás chismosas que existe en todo pueblo, queramos o no. A Marcus le fue mal con su negocio el año pasado. Al parecer, estaba contando con el dinero de la herencia para crecer. David se mudó con su familia a una casa más chica, cerca de los suegros, que le ayudan con los gastos de los niños. Y Leilani encontró trabajo en una agencia inmobiliaria, cosa que, no lo voy a negar, me parece irónicamente justa. Han intentado contactarme varias veces. Tarjetas de cumpleaños con mensajes largos y llenos de disculpas. Llamadas a mi antiguo número que se fueron directo al buzón. Incluso una carta que, no sé cómo, llegó a mi editorial y de ahí hasta mí, a pesar de todos los esfuerzos que he hecho por mantener mi privacidad. Leí esa carta de Leilani 2 veces antes de archivarla. Hablaba de que ahora entiende, de que ve sus errores, de que quiere reconstruir nuestra relación. Las palabras eran bonitas y sonaban sinceras, pero llegaron 2 años tarde, y venían de alguien que solo entendió mi valor después de saber que tenía dinero. ¿Eso me hace dura? Tal vez. Tal vez una madre mejor los habría recibido con los brazos abiertos. Pero yo ya aprendí a distinguir entre perdonar y destruirme a mí misma. Y elijo proteger la paz por la que tanto he trabajado. Esta mañana, mientras riego mis tomates y el amanecer pinta el océano de dorado y rosa, pienso en la mujer que fui hace 2 años. Sentada en la oficina de ese abogado, escuchando a mi hija decir que ya estaba en las últimas, mientras todos se reían. Y tenía razón en una cosa, esas sí fueron mis últimas piernas. Mis últimas piernas como tapete, como cajero automático, como saco de box emocional. Pero las piernas que hoy me llevan por mi jardín, a mis 75 años, esas apenas están empezando. Aprendí que, a veces, el mejor regalo que puedes darte, es el permiso de alejarte de quienes no te valoran. Aunque sean familia. Especialmente si son familia. El teléfono suena justo cuando estoy terminando mi rutina de la mañana. Veo el identificador de llamadas antes de contestar. Es Janer. Seguro quiere hablar sobre el libro del club de lectura del mes que entra. Buenos días, querida, le digo, acomodándome en mi sillón favorito con mi segunda taza de café. Ágata, no sabes lo que acabo de leer en el periódico del pueblo, dice Janer con esa voz chispeante que siempre tiene cuando trae algo bueno. Sonrío, lista para cualquier chisme local. A mis 75 años, he aprendido que las mejores historias no siempre son las que planeas contar, sino las que vives. Cuando por fin te das permiso de ser libre. Y hoy, soy completamente libre. Ahora me da curiosidad. ¿Tú que estás escuchando mi historia, qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Te ha tocado vivir algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Y mientras tanto, te dejo aquí en pantalla otras 2 historias favoritas del canal que seguramente te van a sorprender. Gracias por haber llegado hasta el final.